preguntas más difíciles que le pueden hacer a uno, una pregunta de esas existenciales es, ¿quién es usted? Cuando a usted le preguntan quién es usted, la respuesta puede ser complicada, porque uno puede decir, bueno, yo soy Francisco Arroyo, bueno, pero en realidad alguien le puede decir, bueno, pero ese es su nombre. Y yo puedo decir, bueno, yo soy pastor o administrador o ingeniero, y alguien puede decir, bueno, pero esa es su profesión. ¿Quién es usted realmente? Y si esa pregunta nos la hicieran hoy, la verdad es que es una pregunta existencial. Se me estaba yendo este anuncio para todos los hombres mayores de 18, si usted es un hombre, varón, masculino, ¿verdad? Este viernes a las 3, el viernes 3 a las 7 de la noche vamos a tener un tiempo acá, reunión de hombres, todos los hombres mayores de 18 están invitados, hombres que retomemos nuestra identidad, y vamos a tener un buen tiempo para estar orando ese día también con nuestro hermano pastor. Entonces venga, este día miércoles. Tú eres el Cristo, se llama esta enseñanza, este día viernes, perdón. Y este miércoles, ya que de paso mencioné miércoles, el miércoles tenemos casa de oración, vamos a tener también un buen tiempo para estar orando, así que venga, acompáñenos, acá esté con nosotros. Tú eres el Cristo, se llama este mensaje. Estamos en el libro de Marcos, estudiando versículo por versículo, y si usted ha seguido estas enseñanzas, hemos estado viendo cómo Marcos nos cuenta la historia del rey que se hizo siervo. Jesús ha tenido un ministerio fructífero por allá, por el lado de Galilea. La gente anda en busca de él. Jesús es un hombre popular en este momento. Y ya no solamente es popular él, sino que reclutó a un grupo de discípulos que han ido a hacer un viaje misionero de corto alcance, como estos que Juan ha mencionado. Y también entonces el movimiento de Jesús crece como la espuma, por así decirlo. Y estamos hoy justo en el capítulo 8 de Marcos. Y aquí en la mitad del libro, la historia da un giro, la historia tiene un punto de inflexión. Jesús ahora va a confrontar a sus discípulos y les va a decir, miren, ustedes, después de todo lo que han visto, después de todo lo que han escuchado, después de todas las enseñanzas que les he dado, ustedes van a decir, ¿quién soy yo? Ya les ha dicho unos versículos antes, lo vimos hace 15 días, Jesús se enojó con ellos, se sorprendió y dijo, mire, ¿cómo es que ustedes, viendo todas estas señales, no creen? Marcos capítulo 8, 27, Jesús hace esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y después de que ellos dicen, mire, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Jesús les hace la pregunta a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y sabe, esa misma pregunta es una pregunta existencial y una pregunta que usted y yo debemos marcar y responder en nuestras vidas en algún momento. Es una pregunta trascendental con la que debemos enfrentarnos y la respuesta que usted le dé a esta pregunta, ¿quién dice usted que es Jesús? Va a marcar su destino en esta tierra, va a marcar también su destino por la eternidad. Y como les digo, a partir de este momento, Marcos da un giro en su historia y nos va a decir cómo Jesús va a pasar de allá de la región de Galilea y va a ir descendiendo hasta llegar a Jerusalén y hasta llegar a la cruz del Calvario. Y aquí empieza esta historia en Marcos capítulo 8. Pero antes de confrontar a sus discípulos, Jesús hace un milagro más, un milagro que Marcos registra, y según mi limitado de entender, lo registra para que nosotros veamos cómo Jesús fue dando una visión progresiva de quién era Él. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Dice la Biblia lo siguiente. Es la historia de un ciego que es sanado. Dice así. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo,
no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Es la historia de este ciego que es sanado. Y no podemos dejar de destacar en principio, y voy rápido y concreto para tratar de cubrir el tema de hoy, pero no podemos descartar en esta historia la importancia de los amigos, la importancia de las relaciones, la importancia de acercar a otras personas a Jesús. En este relato, si usted lo lee, este hombre ciego que es sanado es un sujeto pasivo. Él no habla, él no pide, él no clama, él no grita, él no pide que lo sanen. Él es llevado por algunos que lo trajeron a Jesús para que lo tocasen. Y estos que trajeron a Jesús para que lo tocase, habían visto las señales de Jesús, habían visto cómo Jesús tocaba a las personas y los sanaban. Y entonces ellos desean, como usted y yo deseamos, que Dios haga lo que nosotros queremos a la manera que nosotros queremos. Y traen al hombre y dicen, Jesús, aquí traemos este amigo ciego para que usted lo toque y lo sane. No era para decir, Señor, usted no quiere hacer algo con él. Tal vez usted quiera sanarlo. No, ellos vinieron a decir cómo tenían que hacerlo y que lo sanara. Pero hemos aprendido a través de esta serie, el Evangelio de Marcos, que Dios trata y nos trata a cada uno de forma particular. Y si hacemos un poco memoria, aprendimos cuando estuvimos viendo cómo Jesús sanó a un sordo y tartamudo, cómo Jesús se comunicó con él en un idioma, en un lenguaje que él pudo entender. Y ahora, de alguna forma, el Señor está haciendo lo mismo. Lo primero que podemos resaltar acá, además de esto, que los amigos fueron los que lo trajeron, es que Jesús estaba en una aldea de Betsaida, lleno de personas, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo guió fuera de la aldea. El interés de Jesús no estaba en hacer un show mediático para que las personas creyeran en él. Su interés no estaba en ganar puntos en el ranking de popularidad de ese lugar, sino que Jesús más bien invita a aquel hombre ciego a una pequeña e íntima reunión personal. No sé si usted lo entiende, pero ahí está el trato individual de Jesús. Él lo llama a un tiempo de comunión especial y no simplemente a hacer un milagro a su favor. La gente anda buscando a Jesús para que haga un milagro, pero el Señor lo que desea es tener un rato de comunión con nosotros. Y qué hermoso lo que la Biblia dice. Dice que lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Yo no sé si usted puede visualizarlo y lo invito a que visualice esto. Qué cuadro más íntimo, más tierno de Jesús, tomando por la mano a aquel hombre que no podía caminar solo en medio de las calles y decirle, vamos amigo, yo te llevo, quiero tener un tiempo con usted. Y sabe, para usted y para mí, que en algún momento fuimos ciegos espirituales, incapaces de poder discernir y distinguir la luz de Cristo que trajo el Evangelio a nosotros, Jesús también nos tomó aparte en un momento de intimidad, y no sé cuándo fue, en mí fue hace muchos años, no voy a decir la edad, ¿verdad? Pero Jesús me salvó y hizo que mis ojos espirituales pudieran ver. Jesús hizo el milagro y no sé si usted lo recordará. ¿Cuándo fue que usted aceptó al Señor? ¿Cuándo fue que cayeron de sus ojos espirituales ¿qué diría yo? El velo que tenía y usted pudo ver al Señor cara a cara? Jesús creó un momento de intimidad. Lo segundo es que Jesús se escupió en él, y eso nos suena un poco antihigiénico, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en otro de los milagros. Y el Señor no necesitaba elementos físicos para realizar milagros. Él había hecho milagros con solo decirle, vaya, queda sano, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes. Pero en 3 ocasiones específicas Jesús usó saliva como parte del milagro. ¿Por qué lo hizo? La verdad, no sé, hay algunas razones. Pero según las creencias populares, culturales de esta época, algunos escritores romanos y los rabinos judíos consideraban que la saliva tenía propiedades curativas, sobre todo para la vista. Y entonces la gente le atribuía un poder sanador a la saliva. Probablemente Jesús, digo yo probablemente porque no lo puedo asegurar, estaba utilizando este elemento para poder hacer ver a las personas cuál era su interés. Su interés era en poder tocar y sanar a aquel hombre ciego que estaba ahí.
¿Sabe usted que la saliva humana está compuesta principalmente por agua? Así que cuando le toca una saliva, ¿verdad? Eso es 99% agua, no pasa nada, ¿verdad? Y contiene un 1% de bicarbonato y fosfato de algunos elementos orgánicos. Y esta composición de la saliva lo que hace es que es indispensable para su proceso de digestión, protege sus dientes, ¿verdad? Y también es una defensa contra las bacterias. Así que la saliva tiene un efecto, ¿qué diría? Antibacterial, dicen aquí los sabios, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver acá que ese ciego recibió una señal indudable, indubitable, de que Jesús estaba ahí para sanarlo. Cuando él le escupió, él no podía pensar en otra cosa, de que esa agua que estaba recibiendo tenía que ver con un toque para él, porque el Señor Jesús lo iba a sanar. La otra cosa, en esta maratón que llevo por acá, es la visión progresiva. Ustedes ven que el Señor hace el milagro en él y en todos los otros milagros la mano se extendió, el endemoniado sanó, el otro ciego vio, etc. Pero en este, el milagro se produce en dos fases, en dos momentos. Jesús escupe sobre sus ojos y le dice, ¿ves algo? Y él dice, yo veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Él veía, hay algo, ¿verdad? Hay algunos de aquí que hemos padecido de catarata en algún momento y llega el momento en que uno no ve, ¿verdad? Uno solamente ve un poco de luces y de sombras, pero hay varias cosas que podemos deducir y comprender y aprender acá en este pasaje. Tal vez la primera es que este hombre probablemente no era un ciego de nacimiento, porque él pudo discernir que habían figuras parecidas a hombres y a árboles. Probablemente eso ya lo tenía en su mente, probablemente había tenido vista en algún momento. Además, en este pasaje, y yo lo uso con frecuencia para cuando la Biblia hace comparaciones, y como vimos ahora en el pasaje de Jeremías 17 que mencioné, la Biblia nos habla acerca de los hombres que somos como árboles, siempre hace una similitud. En el Salmo 1, ¿recuerdan ustedes? Que bienaventurado el varón y que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que cuando usted vea en la Biblia los árboles, probablemente también haya algunas enseñanzas para usted. Pero volviendo al punto inicial, acá vemos a un hombre que retoma su visión en una forma progresiva, paulatina. Primero ve árboles, luego Jesús lo toca por segunda vez y ahora sí él podía ver plenamente. Y seguro usted ya se adelantó a lo que yo tengo por acá, pero aquí tenemos un cuadro hermoso de nuestras vidas, hermanos, porque usted y yo hemos sido ciegos espiritualmente. La Biblia dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, en los cuales usted y yo estábamos un día, para que no resplandeciera la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ciegos espirituales. Juan dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Espiritualmente muertos, espiritualmente ciegos a la luz del Señor. Pero un día, un bendito día para mí, no sé cuál fue su bendito día, alguien o de alguna forma nos llevaron a Jesús. Un amigo, una predicación, pasamos por la iglesia y nos sentamos ahí a oír. Alguien nos llevó a Jesús. ¿Alguien de aquí fue llevado por Jesús? Fue llevado a Jesús por otra persona. Llevado por Jesús, bueno, sí. Alguien lo llevó un amigo, alguien lo llevó un pariente, alguien, solamente 3 o 4. Todos se hicieron cristianos porque un día vinieron y aceptaron al Señor. Probablemente muchos fuimos llevados por amigos y hablando acerca de las relaciones, llevados a Jesús por otras personas, pero qué interesante cómo Jesús nos guía a una relación íntima y personal como a este ciego. Lo llevó aparte porque no quería hacer un milagro de cajón, sino un milagro particular, personal. Y cuando la Biblia habla de que Jesús escupió sobre él, literalmente agua diríamos, ¿verdad? Podemos entender que nuestra visión espiritual llega a nuestras vidas cuando somos iluminados a través del agua de la palabra del Señor. Como la palabra de Dios llega a nuestras vidas y usted entonces empieza a entender lo que la Biblia dice. Y nuestra visión se recupera. Pero lo que sí es cierto es que vemos parcialmente. Yo no sé quién es, pero me sanó, dijo aquel, ¿verdad? Nuestra visión fue recuperada, pero usted y yo, si estamos aquí sentados esta mañana, con 1 año de conocer a Cristo, con 10 años, con 20, sabe, todavía no hemos visto al Señor cara a cara.
Un día lo veremos, y por eso la Biblia dice en 1 Corintios que ahora vemos por espejo y vemos oscuramente, mas un día lo veremos como cara a cara. Y Pablo dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hermanos, usted y yo conocemos del Señor, usted y yo hemos escuchado cosas, predicaciones, leemos la Biblia, pero yo le puedo asegurar que usted y yo no tenemos ni idea de las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, pero que están reservadas para nosotros un día allá en los cielos. Y si usted tiene una persona que se le adelantó, sabe, esa persona tiene mejor vista que usted, porque ahora puede ver espiritualmente lo que usted no puede ver. Y la cuarta cosa que yo aprendí acá es que hay un llamado a la santidad. Jesús le dice a aquel ciego, que no ha dicho absolutamente nada, lo mandó a su casa, le dijo que no volviera a la aldea de Betsaida, y pareciera ilógico si lo que el Señor quería era que su evangelio se predicara en todo el mundo. ¿Por qué no hacer público este milagro? Lo que le dijo es que lo mandara a su casa. Él no quería que él fuera a la gente de aquella ciudad, aquella aldea incrédula. ¿Se acuerdan que hace 15 días vimos que Jesús dijo, mire, yo no les voy a dar ninguna señal más? ¿Recuerdan? Cuando hizo aquel milagro, el alimentar a los 4,000, señal ya no les voy a dar. Pero en este milagro yo veo la visión progresiva. Este milagro fue escogido por Marcos y lo puso acá justamente del mismo modo que el ciego. Los apóstoles en unos versículos después van a tener un mayor grado de iluminación acerca de quién es y quién es realmente ese Jesús al que ellos estaban siguiendo. Y aquí vemos la conexión de la enseñanza. Vamos a ir a Marcos, capítulo 8, 27 al 30. Y vamos a ver la conexión entre los dos pasajes. Marcos 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, les dijo, tú eres el Cristo. Y el libro de Mateo dice también, el Hijo del Dios viviente. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Qué increíble. Pedro acaba de hacer una confesión enorme. Y los hechos que pasan aquí tienen que enseñarnos algunas cosas. Yo veo que esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la primera vez que aparece en la Biblia esta definición de quién es Cristo. Tú eres el Cristo. Pero esta definición, esta declaración, esta exposición de Pedro tiene importancia para nosotros. Primero vamos a decir que es una declaración que es trascendente, es una declaración que es decisiva. Como ya dijimos, todo el Evangelio hasta ahora hemos venido hablando acerca de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús hizo, de los milagros que llevó a cabo, pero ahora llega el momento de detenerse. Llega el momento en que Jesús les dice, mire, después de todo lo que les he enseñado y lo que ustedes han visto, ¿qué piensan? ¿Quién piensan que soy yo? Dice la Biblia que ellos salieron por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y como siempre la Biblia no es casual las cosas que dice y los detalles. Cesarea de Filipo, Cesarea es una ciudad de César, de Filipo. Era una ciudad que no solamente había fundado o que había nombrado así César, era una ciudad donde César era el Dios, donde había estatuas de César como Dios. Era una ciudad ahí en Filipo, donde además eran helenizados, es decir, la cultura de los griegos predominaba en ese lugar. Era un lugar donde habían estatuas a los dioses. Era un lugar donde habían templos. Era un lugar donde la gente no creía en el Dios de los israelitas. Y es en ese lugar, diríamos nosotros, poco apto para hablar de estos temas, que Jesús les hace la pregunta, ¿y quién dice la gente que yo soy? Era un lugar, como les digo, poco apto para hablar de su divinidad. Era un lugar con la cultura totalmente adversa a lo que los judíos podían pensar. ¿Qué podían decir estos hombres?
acerca de Jesús. Ahí estaba el templo de los dioses, ahí estaba la imagen de César, y ahora un carpintero, que ellos conocían su historia de Galilea, les pregunta que quién es él. Jesús dice, ¿y quién dicen los hombres que yo soy? Él quería saber de sus propios discípulos la opinión. Jesús sabía qué pensaba la gente de él. Claro que lo sabía, pero él quería saber qué habían entendido la gente, quién era él y qué habían escuchado los discípulos después de 2 años y medio de ministerio. Qué interesante. Jesús no les pregunta, ¿qué piensa la gente de los milagros que yo hago? ¿Cómo les quedó el ojo a todos aquellos después de que me alimenté a 9,000? Jesús no pregunta eso. Él pregunta, ¿quién piensa la gente que soy yo? Una pregunta existencial. Y como les digo, es la pregunta más importante que alguien puede plantearse. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y la respuesta que demos es lo que va a marcar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Y qué respondió la gente? ¿Qué respondieron los discípulos que decía la gente? ¿Que Jesús era quién? Ahí dice en la Biblia, ¿quiénes? Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y Mateo incluye a Jeremías también. Entonces podemos decir que Juan el Bautista era una persona de buena reputación espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí? Elías era un profeta querido por el pueblo de Israel. Los otros profetas, Jeremías y los demás, eran personas también distinguidas dentro de la cultura de los hebreos. Entonces podemos decir que la opinión que las masas tenían de Jesús era una opinión favorable. Todos ellos lo asociaban con un hombre de Dios. Todos ellos lo igualaban a grandes hombres de la historia. Los únicos que tenían una opinión negativa de Jesús eran los fariseos, los saduceos y los herodianos, como vimos hace 15 días. Y precisamente no era por lo que Jesús había hecho o lo que dejaba de hacer, sino porque ellos habían cerrado sus oídos voluntariamente por celos y porque ellos querían atacar a Jesús. Pero aunque todas estas opiniones eran de mucho respeto de la persona de Jesús, todas esas opiniones eran buenas opiniones, que alguien dijera, mire, es que este es como Juan el Bautista. Todas esas buenas opiniones, oiga usted, eran incompletas, no identificaban correctamente quién era Jesús. En criterio de la gente era un gran hombre, era un profeta, era un hombre valioso, pero nada que ver con el Mesías. No era el Mesías, ellos esperaban que viniera otro Mesías. No habían llegado a comprender el hecho principal de que el que estaba hablando con ellos era el Mesías. Esta era una buena opinión, pero insuficiente. Y aunque nos parece que habían avanzado en el conocimiento del Señor, era triste, porque después de muchos meses de ministerio, después de hacer grandes obras, después de enseñarles y hablarles como nadie les había hablado, todavía la gente no lograba ver en él más que un buen hombre de Dios. No notaban la diferencia entre él y Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista había dicho, miren, este que viene es mayor que yo no soy digno ni tan siquiera de amarrarle los zapatos. Pero la gente seguía identificándole con Juan el Bautista. Y usted dice, qué gente más dura de corazón. ¿Sabe? La historia que estamos viendo acá y lo que les estoy contando no ha cambiado nada en 2000 años. Todavía hoy la gente sigue preguntándose quién es Jesús. Algunos tienen una buena opinión de él, algunos lo valoran positivamente, algunos le dan like a sus enseñanzas, algunos le dan like a su carácter, algunos creen en sus obras milagrosas. Sin embargo, Jesús sigue siendo incomprendido. El evangelio sigue siendo incomprendido por las personas hasta hoy. Algunos ven a Jesús como un gran maestro espiritual. ¡Ay, las enseñanzas de Jesús! Un gran líder espiritual. Jesús, el primero que se opuso al capitalismo en Roma. ¿Han oído eso? ¿Verdad? Es un adelantado a su época. Nadie pensaba como él. ¿Cómo es que nos dejó esa frase que hay que amar al prójimo como a uno mismo? Jesús es un profeta más.
Aquí lo tengo en el Corán, un profeta más, pero jamás como Mahoma. Algunos dicen, un poco más escépticos, no, pero ese Jesús histórico no existió. Lo que hay es una construcción social imaginaria para obligar a las masas que no piensan. Mis años de juventud ya son cada vez más largos, ¿verdad? Había una canción que decía, yo creía que Jesús era el fetiche sofisticado que la sociedad occidental había heredado. Bonita frase, pero qué profunda, ¿verdad? Creer en Jesús como alguien que se inventaron por allá para dominar los pensamientos de los débiles. Y habían otros que lo veían como un enemigo. Pero Jesús, no importaba lo que hubieran dicho de él, que eran buenas opiniones, Jesús ahora vuelve a ver a sus discípulos. Imagínense la escena. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Les dice. Y les dice directamente, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sabe por qué? Porque esta declaración, además de que es trascendente, es una declaración personal. Es una declaración que tiene que ver conmigo. Y Pedro se adelantó y dijo, ¿tú eres el Cristo? Los discípulos conocían las variadas opiniones populares, pero había llegado la hora de que ellos dijeran, revelaran cuál había sido la influencia de todo lo que habían visto en sus corazones. Y la respuesta no se hizo esperar. El carácter impulsivo de Pedro, como siempre, seguramente brincó ahí en medio de todos y dijo, Señor, yo digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, bienaventurado eres, Simón, dice en Mateo, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje? Ellos habían llegado a la conclusión de que este con el que ellos andaban no era otro profeta más que anunciaba la venida del Mesías. Estaban diciendo que este era el Mesías, que la espera había terminado, que todas las profecías estaban cumpliendo. Habían llegado a entender que el cumplimiento de todo estaba por darse. Estaban entendiendo el eje central acerca del cual gira todo el Evangelio, que el Hijo de Dios se había humanado para venir a salvar a los hombres. Y esa frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, debe marcar la historia. Era lo mejor con mucho que pudo haber dicho Pedro en toda su vida. En esta ocasión él habló en nombre de todo el grupo. Y como les digo, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted lo conoce y sabe, Cristo no es un nombre, Jesús era Jesús. De Mesías, que significa ungido. Entonces, cuando alguien decía, este es el ungido, este es el Mesías, detrás de toda esa manifestación había una serie interesantísima de profecías, de todo lo que había venido. Tengo un montón, pero por cuestión de tiempo solamente recuerdo a Isaías. Isaías decía, 600 años antes, que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, poniéndole y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estaban diciendo, yo creo que usted es ese hijo que nos van a hacer, ese hijo que habló Isaías, que se iba a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que su principado no iba a tener fin, que iba a estar sobre el trono de David y sobre su reino. Y podríamos estar hablando aquí de todo lo que implicaba. Pero lo que quiero decirles es que no importaba lo que la gente dijera, lo que importaba era lo que los discípulos creían. Y yo les digo a ustedes hoy que no importa lo que la gente crea de Jesús, lo importante es lo que usted piense. ¿Quién es Jesús para usted? Esa declaración, como les digo, es una declaración importantísima, trascendente, es personal, pero también es una declaración que es progresiva. Porque después de este episodio tan hermoso, dice la Biblia que Jesús les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y otra vez, Jesús acepta el reconocimiento. No les dice, mire, están equivocados. No, sí es cierto, yo soy. Pero les prohibió que lo hicieran público. ¿Por qué iba a prohibir Jesús que hicieran público esto? ¿Sabe por qué?
porque ahora ellos entendían que Jesús era el Mesías, pero ellos tenían que llegar a entender qué tipo de Mesías era el que tenían. ¿Se acuerdan el ciego en el pasaje anterior con el que empezamos hoy? Dice la Biblia que él veía a los hombres como árboles, no los veía claramente y hubo necesidad de un segundo toque para poder ver con toda claridad. ¿Recuerdan que lo acabo de decir? Ahora ellos tenían la iluminación de decir, eres el Mesías, pero ahora tenían que entender mejor, y la Biblia lo va a mencionar, Marcos lo va a mencionar en los próximos capítulos, quién era realmente el Mesías. Que Jesús no era un Mesías político que venía a pelear contra los romanos y liberarlos de la esclavitud, sino que era un Mesías que él mismo está diciendo en ese pasaje, en los versículos siguientes, que él sufre, que va a entregar su vida por los demás. ¿Qué tipo de Mesías era este? Ellos estaban viendo ahí a César, que era el capitán del ejército de Roma, que no perdía las batallas, y él empezaba diciendo, yo soy el Mesías y voy a entregar mi vida y me van a golpear y me van a lastimar. Eso no cabía en la mente de estas personas. Ellos tenían otra concepción de quién era el Mesías. Ellos esperaban un emperador al estilo de los Césares romanos, tal vez un nuevo Alejandro Magno, tal vez una versión mejorada del reino del rey David, un libertador político, alguien que los iba a poner en la cima de las civilizaciones. Ellos no tenían claro qué iba a pasar, pero esperaban ese tipo de rey, ignorando las mismas escrituras que ellos mismos conocían, pero que no las veían. Hay veces usted y yo no vemos lo que no queremos ver, pero Daniel también hablaba que después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Ya estaba anunciado que iba a morir, mas no por sí, o sea, no se iba a suicidar, sino por otro. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que quiero decirles es que habían pasajes como Isaías 53, Daniel 9, donde se decía que el Mesías iba a tener que sufrir y que entregar su vida. Pero ellos estaban viendo al Mesías que venía cabalgando sobre las nubes. Y no olvidemos que ellos eran súbditos de Roma. Y entonces Roma también conocía todos estos pensamientos de los judíos, que ellos oraban porque viniera un Mesías. Ellos clamaban, un día va a venir un Mesías y nos va a libertar. Y si de pronto ahora un grupo de fanáticos y seguidores dicen, ya llegó el Mesías, ahí viene, es este, ¿qué iba a pasar? Iban a ser masacrados por Roma. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser muerto y resucitar después de 3 días, dice la Escritura ahí en el texto que estamos. Entonces, una vez que los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, era necesario que entendieran qué tipo de Mesías. Y esas palabras se me quedaron ahí en la mente cuando estaba viendo el pasaje. Era necesario, dice Jesús les dijo a ellos, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Le era necesario, era un requisito. Y yo me pregunto, ¿por qué era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho? ¿Por qué era necesario que tuviera que ser muerto? ¿Y por qué era necesario que tuviera que resucitar al 3er día? Pues eso es la base de nuestro evangelio, es lo que creemos. Era necesario padecer. ¿Sabe por qué era necesario padecer y por qué era morir? Porque la Biblia nos dice ahí desde la antigüedad en Génesis que sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la Biblia? No hay remisión de pecados. Entonces, ¿cómo iban a ser redimidos los hombres si no habían sido redimidos a través de un sacrificio de sangre? Adán y Eva habían caído ahí en Edén, ¿y qué hizo el Señor? Sacrificó un animal y los vistió con las ropas, ¿verdad? Después de haber hecho el sacrificio. ¿Cómo miró Dios el sacrificio de Abel y no el de Caín? Porque Caín entregó las hortalizas, las zanahorias, la lechuga, pero para poder hacer una ofrenda agradable a Dios, ¿qué hizo Abel? Derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces era necesario que hubiera un derramamiento de sangre, el Cordero de Dios. Era necesario también que padeciese por llevarnos a Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Lo puede leer conmigo? Si lo
Espero que lo puedan leer de ahí. Dice, hablando del padecimiento de Jesús, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, a Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús se perfeccionó para que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Por eso era necesario, hermanos. Por eso era necesario el sacrificio para socorrernos. Dice la Biblia que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todas las tentaciones que usted padeció, el Señor las pasó. Y Él conoce nuestra humanidad. Era necesario que Él hiciera el sacrificio por nosotros. Era algo obligado. Era parte de la estrategia divina. Era algo con lo que no contaba el diablo, que Él muriera y resucitara. Por eso era interesante, impostergable. ¿Qué más, Otraín? Bueno, por eso había que evitar que el Señor muriera. Eso era el plan de Satanás. Toda obra, toda cosa que dijera, no mueras, no te sacrifiques, era contrario al plan de Dios. Y el Señor le dice, le está explicando Jesús a ellos, todavía les da más elementos. Les dice, mire, era necesario que el Hijo fuera muerto y crucificado y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. El Señor le está diciendo que era necesario y que a Él lo iban a desechar los líderes religiosos, los escribas. Recordemos que Jesús era popular. Los discípulos pudieron haberle dicho a la gente, Él es el Mesías, Él es el que estábamos esperando. Hagamos una campaña, somos más, somos la multitud. Vayamos y presionemos, hagamos pancartas, ¿verdad? Hagamos una campaña por toda la nación para informar que este Jesús es el Mesías. Pero Jesús les manda todo lo contrario. Les dicen, miren, no se lo digan a nadie. Y esta prohibición viene, hermanos, porque el anuncio que Jesús daba de su reino mesiánico no era para atraer grandes masas de seguidores entusiasmados, sino para reinar en el corazón de las personas. La gente podía coger una espada para luchar por Jesús, como luchan por un partido político, pero no estaban dispuestos ni estarían dispuestos a tomar cada día su cruz y seguirlo. Esa es la diferencia. Hace 15 días hablamos del peligro de mezclar la política con el mensaje transformador del Evangelio. Y les repito hoy, Jesús no busca seguidores, Él busca convertidos. Jesús no busca fans, ni busca discípulos, ni busca like. Lo que Jesús anda buscando es establecer su reino terrenal, no establecer un reino terrenal, sino reinar en el corazón de las personas. Ese es su reino. Y Él les explicó claramente que esta historia de Él iba a terminar en su muerte y en su resurrección. No explicó los detalles, pero se los dijo claramente. Pero parece que los discípulos esta parte no la escucharon. Dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Este Pedro que se acababa de lucir, ¿verdad? Este Pedro que acababa de decir la declaración más grande que podía haber dicho cualquier otro. Este Pedro que se adelantó a todos los demás y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que el Señor lo felicitó. Ahora este Pedro también se adelanta y empieza a reconvenir al Señor. Yo no dudo que lo amaba, no dudo que le causó una profunda, ¿qué diría yo? Un profundo impacto de decir, yo voy a sufrir y voy a morir. Y él dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Pedro no comprendía la necesidad de la cruz, hermanos. Pedro no comprendía la necesidad del mensaje de la cruz, ni los discípulos que estaban ahí, igual que la mayoría de los hombres. Pero Pablo sí lo comprendía después. Y Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, la palabra de la cruz expresa a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Y entonces, vean lo que dice la Biblia acá. Pero él, hablando de Jesús, cuando Pedro lo agarra a solas y dice, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Verdad? Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Como les digo, Pedro pasó de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Ahora descendió a lo más bajo
¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, Pedro, es que tranquilo, es que no entendés todo el contexto todavía. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ahí está. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué más le dijo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Imagínense que el Señor le diga a uno, apártate de mí, Satanás. Eso debe ser lo más duro que uno puede escuchar. Pero el Señor se lo dice a Pedro, a quien lo acababa de felicitar. Pero el Señor entendía que detrás de esas buenas intenciones de Pedro, de sus buenos sentimientos y de su falta de visión espiritual todavía, porque no entendía bien, estaba alguien más actuando. Detrás de Pedro estaba el mismo diablo actuando. ¿Y qué era lo que estaba actuando Satanás? ¿Por qué era que dijo, apártate de mí, Satanás? Porque Satanás ya le había ofrecido al Señor el reino. ¿Se acuerdan cuando lo tentó? Todo esto te daré si postrado me adoraras. El Satanás estaba dispuesto a entregar el reino, a dar las escrituras, a dejar de gobernar esta tierra, con tal de que el Señor no fuera a la cruz. Estaba dispuesto a pagar el precio, porque Satanás entiende que el Evangelio implica la cruz, morir y resucitar. El Evangelio implica entender que tenemos un grave problema, una mala noticia, que es que somos pecadores y que necesitamos ser, ¿qué dirían? Redimidos a través del derramamiento de sangre. Había que cambiar los corazones. El Señor no hacía nada con un montón de seguidores políticos que se fueran a pelear ante Roma, con él. Lo que él necesitaba era trabajar en los corazones de las personas. Por eso, hermanos, rechazar el sacrificio de Cristo es muy peligroso. Hoy vivimos en una época, Ray lo dijo hace como 60 años, dijo que el cristianismo barato sin cruz probará al final ser un cristianismo inútil sin corona. Usted quiere ser un cristiano sin cruz, usted va a ser un cristiano sin corona. Hermanos, el comentario de Pedro pone de manifiesto el fuerte contraste que hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de nosotros. La gente no logra ver su problema, la gravedad del pecado. No logra ver que el pecado lo aleja de Dios, no logra ver que ocupa un redentor, un salvador, y entonces la gente quiere hacer obras para llegar a Dios. Y por eso la religión es popular y los pensamientos y las mentalidades de Oriente y todas esas cosas que están de moda son populares. Porque con todas ellas usted puede hacer algo para acercarse a Dios. Con todas ellas yo puedo dar una ofrenda para acercarme a Dios. Con todas las corrientes yo puedo hacer buenas obras para acercarme a Dios, para quedarle bien a mi Dios. Pero solamente el cristianismo te dice, no puedes hacer nada. Estás perdido y ocupas al Señor. Y eso implica un golpe al ego. Decirle usted no puede. Y por eso es que esta declaración de Pedro, es desafiante también. Es una declaración desafiante. Jesús les dice a ellos, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos 34 al último versículo. Y ya casi vamos cerrando. Jesús dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, y padecer mucho, y por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, después de 3 días, Y eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamó a la gente, y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, vean que es a la gente, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús manda a la gente a entenderles que había que seguirlo. Hasta aquí todo el mundo sigue a Jesús.
Pero ahora Jesús le está poniendo requisitos. Si alguno quiere venir en pos de mí, cumpla 3 cosas. Primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas. Jesús nos dijo con toda claridad, fue honesto, no nos engañó ni a usted ni a mí. Él nos dijo que el camino es duro para seguir a Cristo. Hoy ofrecemos un evangelio live para que la gente venga. No vamos a predicar de este tema porque la gente se puede ofender. No, mejor les hablamos de la prosperidad porque todo el mundo anda buscando plata y entonces hablemos de la plata para que la gente venga. La gente quiere sanidad, pongamos un altar aquí de sanidad todos los domingos. Pero la Biblia no nos dice eso. Y la segunda cosa que Jesús hizo es que Él no nos pide nada que Él no haya hecho. Él fue el ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice la Biblia. Y el Señor dijo que había que negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué hay que negarse a sí mismo? Porque usted y yo queremos vivir la vida, ¿cómo? A nuestra manera, como nos da, perdón la expresión, la regalada gana. Negarse a sí mismo es decir, ya no vivo yo, como decía Pablo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. A partir del momento en que usted decide seguir a Cristo, estamos dándole las llaves del carro. Estamos asumiendo que debemos negarnos a nosotros mismos y que Él debe vivir la vida en nosotros. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. La segunda cosa es tomar su cruz. Y tomar su cruz se dice de muchas maneras, ¿verdad? La gente piensa, es la cruz que me tocó, la carga que yo llevo. Pero en realidad la cruz tiene que ver con un elemento de muerte. La cruz es un lugar de tormento, un lugar de vergüenza y un lugar de muerte. Tomar la cruz es morir a uno mismo. Tomar la cruz es decirle al Señor, vio usted por medio de mí. Tomar la cruz es lo que dijo Pablo cuando él dijo, hemos sido crucificados con Cristo. ¿Recuerdan usted? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén a este pasaje, verdad? ¿Cuántos de nosotros vivimos crucificados juntamente con Cristo? ¿Cuántos? Eso es morir. Perdidos sin la cruz. Y lo otro que Jesús dijo para terminar es que sígame, sígame. ¿Sabe? Y lo puso al final el Señor. Usted no puede seguir a Cristo si usted no ha dicho, si no se ha negado a sí mismo y se ha tomado su cruz. Dios no va a guiar ovejas que no están dispuestas al sacrificio. Hermano, pero ¿por qué Dios usa tanto a aquel hermano o aquella hermana? Yo me veo en el espejo y yo tengo más títulos, más capacidades, más habilidades, pero ¿cómo usa Dios a esa persona y no a mí? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, seguir a Jesús significa andar donde Él andaba, obedecer lo que Él nos manda, que su voluntad sea nuestra voluntad. Seguir a Jesús no es oír nuestra voz y andar por donde nosotros queremos, sino oír la voz del pastor. Hay que tomar la cruz. Tengo esta imagen. Cualquiera puede usar una cruz, pero somos capaces de llevar la cruz todos los días en nuestras vidas. Vamos a orar. Así como estamos en actitud de oración.